Hola, os presento un nuevo tuto dedicado a electricidad. En los dos anteriores habíamos repasado la intensidad de corriente y la resistencia. En el de hoy vamos a ver cómo estas magnitudes, junto a la diferencia de potencial, están relacionadas entre sí. Vamos a empezar comentando qué es el voltaje, también denominado diferencia de potencial. Para que las cargas se muevan a lo largo de un circuito y se establezca un flujo de corriente, se necesita que un generador les proporcione energía. Para ello resulta fundamental que en el generador exista una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, que son sus polos, bornes o terminales. Para entenderlo un poco mejor, imagínate un depósito de agua en lo alto de una casa. Como existe una diferencia de altura entre el depósito y el suelo, simplemente dejando salir el agua desde lo alto, por su propio peso llegaría abajo con un caudal o una presión suficiente para poder usarla. Pues la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos sería un concepto similar al de este ejemplo, pero referente a un circuito. Su unidad en el sistema internacional es el voltio, y se simboliza con una V. Llegados a este punto, ya conocemos tres magnitudes importantísimas en los cálculos eléctricos: intensidad, resistencia y voltaje. ¿Tienen alguna relación? En el siglo XIX, el físico alemán Georg Ohm realizó varias experiencias con ellas. Analizó los datos obtenidos y llegó a una conclusión, que enunció matemáticamente en forma de ley. La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Esta relación, conocida como ley de Ohm, resulta fundamental para realizar cálculos en circuitos. Vamos a verlo de forma práctica. Ejemplo 1. ¿Cuál es la resistencia de un circuito por el que pasa una intensidad de 0,05 amperios sabiendo que la diferencia de potencial es de 15 voltios? Extraemos del enunciado los datos numéricos que vamos a necesitar. El objetivo del ejercicio es calcular el valor de R, la resistencia. Intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia están relacionadas a través de la ley de Ohm. La escribimos. Tenemos que despejar, separar de todo lo demás, R. Una forma de hacerlo sería esta. La resistencia en este cociente está en el denominador, dividiendo por tanto. Se pasa al otro lado de la igualdad multiplicando a la intensidad. Ahora pasamos al lado derecho la intensidad I, dividiendo a V. Es decir, ya hemos despejado R, solo nos queda poner los datos y operar. La resistencia tiene un valor de 300 ohmios. Ejemplo 2. Un cable conductor tiene entre sus extremos una diferencia de potencial de 230 voltios y su resistencia es 65 ohmios. Determina el valor de la intensidad de corriente que circula. Estos son los datos de partida. 230 voltios y 65 ohmios. Tenemos que hallar I, la intensidad. Escribimos la ley de Ohm. Y vemos que únicamente tenemos que sustituir los magnitudes por sus valores y usar la calculadora para obtener el resultado. La intensidad de corriente que circula es 3,54 amperios. Ejemplo 3. Determina lo que marcará el voltímetro instalado en el siguiente circuito. Como en los dos anteriores, escribimos en primer lugar los datos y lo que vamos a calcular. De nuevo observamos que es un ejercicio que se resuelve empleando la ley de Ohm. En esta ocasión lo que tenemos que despejar es V. Resulta sencillo porque únicamente debemos de pasar R, la resistencia, al otro lado de la igualdad multiplicando. Y si invertimos los términos obtenemos que es lo mismo. Como la intensidad es 0,1 amperios y la resistencia 100 ohmios, hacemos esta operación y obtenemos la diferencia de potencial, que será la lectura del voltímetro conectado.
Por tanto, 10 voltios. Esto es todo. Ya veis que es muy sencillo hacer cálculos en circuitos utilizando la ley de Ohm. Hasta el próximo vídeo.